mucho de economía. ¿Tiene razón el señor Agüero o no tiene razón? Tiene razón porque se refiere a un debate hace años que viene en la economía argentina sobre la importancia del impuesto a las ganancias, porque nosotros ya pagamos sobre nuestras ganancias con ese impuesto que hacemos en un año. Entonces él cuestiona y dice, a mí no me parece mal eso, aunque dice hay gente que evita pagar esos impuestos. Claro. A mí lo que me parece mal es pagar después de nuevo por mi patrimonio. Si yo ya pagué por lo que gané durante un año. Y él dice, pago ganancias, pago bienes personales, pago. Así es, pago bienes personales, que es un impuesto sobre el patrimonio. En América Latina lo cobran solo 3 países, Uruguay, Colombia y Argentina. ¿Nada más? Nada más. En América Latina esos 3. Y ganancias en todo el mundo. Y en algunos, él contaba, en Inglaterra 50%. Claro, cambia el porcentaje que vos pagás sobre las ganancias. Me decía el otro día, alguien que maneja, bueno, vos manejas mucho la economía, por cada, pongamos 100 pesos. Por cada 100 pesos que nos pagan los que estamos en blanco, a nosotros nos quedan 48, 49 disponibles. Exactamente, representa más o menos la mitad del año vos trabajás para pagar impuestos. Bueno, paga, le sale 145, 147. O sea que hay 100 pesos. De nosotros, de 100, con los impuestos que pagamos, nos queda la mitad. Bueno, lo mismo pasa con los productos. Hace poquito la CAM había sacado, por ahí Lara lo sabe mejor que yo, pero la CAM había sacado unos gráficos donde mostraba, por ejemplo, una naranja. Y el precio que vos pagabas por la naranja, el 45% eran impuestos. Lo mismo con un vino la y lo mismo de agua. con un auto 0 kilómetros. Porque la mitad lo pagás vos vas a la estación de servicio y cargás impuestos, así. Bueno, o los que fuman. Pero Agüero, bien, porque pero impuestos tiene que haber. Obvio. Pero no la ¿Cómo mitad. se maneja Obvio, una sociedad? pero Cristian, después podemos Agüero lo discutir matan cuáles, cómo. opina y dicen, che, este es rico, no puede opinar. Como si el que tiene guita, bueno, él ha dicho jugando al fútbol, no puede opinar. Claro, sí, a los ricos siempre los van a matar, eso siempre va a ser así. En algo estamos de acuerdo, ¿no? Que hay que pagar, o sea, uno paga sus ganancias, ¿está bien? Ahora, yo no soy político, no soy economista, no entiendo mucho de esto, pero yo pregunto, todo eso que se recauda, ¿dónde va? Bueno, ese es el precio que lo terminás viendo. Entonces, ¿Otra pregunta no tenés? Pero entonces digo, bueno, entonces estamos de acuerdo con lo que dice Agüero. Pero... Porque yo te lo voy a regalar a vos, ¿para qué? Si vos vas No espere que yo conteste eso. No, si vas a levantar te lo pago. Si pasamos a la parte buena. ¿Dónde va? A la educación, a la salud, a las jubilaciones. Y las jubilaciones son pésimas, la salud está quebrada, las escuelas están rotas. Entonces, ¿dónde va? Discúlpame, el drama de la Argentina es que no genera plata suficiente para pagar las jubilaciones que tiene que pagar. Todos los problemas derivan de ahí. El déficit, la inflación, también depende de qué proyecto político. Podemos discutir lo de las ganancias. Ahora, ¿a dónde va todo eso? Es que los jubilados le ganaron a la inflación, siguen ganando poco, pero le ganaron a la inflación. Son datos, no opinión. No. Le ganaron a la inflación. Los propios datos son muy El presidente ahora lo que dicen los jubilados que están escuchando. Te juro que te banco. ¿Se puede hablar o es? Los jubilados le empataron a la inflación gracias a los bonos, no por la fórmula de movilidad, que esa fórmula no le ganó a la inflación. Está bien, pero esos son los jubilados de la mínima, los que cobraron el bono. Y un poquito más, digo. Después todos los otros no. Bueno. Y le empataron, no le ganaron. A ver, escuchemos bien cuál fue el reclamo de Sergio. Yo vuelvo a insistir. Querido, idolatrado, es futbolista. Llegó a la Argentina, pisó, hizo algún reclamo, andate a Inglaterra, vos tenés guita, ¿qué te quejás? Bueno, a ver lo que planteó y lo analizamos. A ver. Si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también a la gente les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, pero vos estás generando plata. Entonces, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo, que hay lugares, un montón de países, me parece que si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? O sea, si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ya pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más? Se arma toda una polémica porque también en el ambiente del fútbol, Lara, sabemos muchas veces que hay un contrato blanco, pero hay un contrato
Hay contratos privados. Lo llevó al propio Messi a la justicia en algún momento por evasión, ¿no? Sí, y también hay que sumar que a los jugadores de fútbol y a otros artistas y deportistas les pesan mucho más los impuestos al patrimonio porque en general tienen una carrera corta. Entonces generan muchas ganancias en esa carrera corta, pero luego, una vez que tienen su patrimonio, sin generar ganancias, tienen que seguir tributando impuestos al patrimonio. Menor, porque no es lo mismo. Se terminan transformando en confiscatorios. Vuelvo a, insisto con algo, digo, sobre todo a los jugadores de fútbol le cuesta muchísimo. Si pueden, o sea, esto tiene que ver una cuestión tributaria y una cuestión solidaria o de conciencia para tratar de tener un país más justo. Sobre todo los jugadores de fútbol, si es que en esto nos metemos, si pueden evitar pagar lo que tienen que pagar, lo evitan. ¿Cómo? Después con multas muy grandes, caso de Messi, que no pagó lo que correspondía hasta que la ley le cayó encima, o comprando hoteles, no fue preso, o comprando diferentes tipos para que la plata fluya de una manera más rápida. Caso de Tevez, que no quiere pagar el impuesto, ahora Agüero, que no quiere pagar el impuesto, Messi en su momento que evadió en otro país. Permanentemente los jugadores tratan de la gran fortuna que ganan, pagar lo menos posible. Generalización un poco. No, digo los que son... No solo los futbolistas compran hoteles, claro. Bueno, no, pero digo, es un ejemplo. Yo dije hablar puntualmente de futbolistas, de tres grandes futbolistas. Es Arnesios, me parece decir que solamente las clases más pudientes o los jugadores de fútbol son los únicos que intentan evadir. Todos los argentinos intentan evadir algún impuesto. ¿Por qué? Porque no alcanza, negro. Porque no se trata solamente de los que tienen más. También se trata de la clase media que llega justo y que sigue pagando un montón de impuestos y que no llega. Entonces todo el tiempo se buscan estos contadores que te haga el numerito que te lo mejore un poco para poder llegar. No los ves, José, porque además hablamos, ¿a dónde van? Dijimos, no, van a los hospitales, a la salud, a la educación. Perfecto, la educación pública no es la que era antes. No. Ya hoy la educación pública... De los hospitales te puedo hablar yo que hace 4 meses dejaron morir a mi viejo así. O sea, de los hospitales, o sea, y te puedo hablar un montón de los hospitales, porque hoy bueno, lo digo porque hoy cumple justo 61 años mi viejo. Y estuve investigando un poco el tema de los hospitales. Y no fue solo perdón porque me calienta este tema, no fue solo al boludo de Cristian U que le pasó esto. Le pasa a cientos, pero digo boludo porque está acá reflejado en televisión. Le pasa a cientos de familias por día que pierden a sus familiares porque no llegan las ambulancias. Pero después tenemos que estar bancando a todos esos artistas que no son los conductores ni los actores de TV, ¿sí? Que salen a dar notas diciendo no, nosotros estábamos en primer lugar y llegamos a los 3 minutos y es todo mentira. Nos mienten todo el tiempo. ¿A vos te pasó una mala experiencia con tu papá? Y claro. ¿Tu papá qué fue por COVID? No, mi papá es un tipo súper sano que le agarró un paro cardiorrespiratorio. Él vivía a 4 cuadras del Argerich. A la 1 de la mañana de un día de semana, donde nosotros llegamos y lo tuve que acudir yo a mi viejo, cargármelo a UPA yo, con 2 policías en mi casa que nunca hicieron nada. Pero después vemos que la verdad que los aplaudo y por 1000 policías más como los que salvaron a la niña que le hicieron la RCP. San Miguel. Bueno, entonces vos venís como policía y me decís, no, yo no lo puedo tocar, pero que esta persona sí pudo. ¿Y qué pasa si no le salvaba la vida? Entonces así actuamos los argentinos. Cuando nos conviene hacemos algo y nos cargamos las coronas encima y cuando nos conviene nos escondemos, yo no tengo nada que ver. Y hasta que no pongamos los huevos en la mesa, no vamos a morir todos. Obvio. En algún momento Marcelo Mazzarello, que también perdió a su padre en pandemia, habló de dictadura sanitaria, ¿no? Que, bueno, resonó en ese momento, tuvo mucha repercusión. ¿También estás de acuerdo con que en la Argentina hay una dictadura sanitaria? Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con la salud, o sea, se fue a la miércoles. O sea, hace años teníamos, el Argerich era un hospital modelo, era un hospital donde el presidente tenía, o no sé si sigue teniendo su suite ahí. Néstor Kirchner se había hecho ahí una sala hoy el Argerich cerca de la Casa Rosada. Claro, hoy el Argerich parece, no sé, que contienen gente de la calle, porque vos pasás por ahí, que mi viejo vivía a 4 cuadras, y no sabés lo que es. Y vamos de nuevo. Y llegamos al Argerich con mi auto, y había 3 ambulancias, policías, y nadie te recibía. O sea, ¿y qué pasa? Que esto, gracias a Dios, digo, se pudo reflejar en mí, gracias a Dios que lo perdí mi viejo, pero gracias a Dios que se reflejó en mí. Pero, para atrás, ¿a cuántas personas les pasó? Para adelante, ¿a cuántas les sigue pasando, Pablo? Acá hay un ejemplo de alguien que dice, la salud pública no funciona como nosotros a veces repetimos sin saber, como decimos, la educación pública, estaban todos los chicos conectados en pandemia. Había un montón de chicos que no estaban conectados, a veces repetimos cosas que no son. Entonces, a veces repetimos también, hay cosas que están mucho mejor de lo que... Es cierto. Está bien, pero siempre decimos, bueno, tal vez no llegó a la ambulancia, es verdad, no llegó a la ambulancia, pero después hay un sistema de salud que también funciona y muy bien, y hay muchos hospitales, sobre todo en pandemia, que se han reconstruido, que se han... que han crecido, que han mejorado.
el sistema de salud es como el sistema de educación, se lo critica, pero también hay muy buenas cosas. Pero no hay duda de eso, me parece que acá es, cuando hablamos de los impuestos, hacia dónde van los impuestos, y por qué alguien... En un gobierno como este van a eso, van a la educación y a la salud. Porque intentamos, ¿no? De alguna manera, decir, bueno, hay algunos impuestos que se metieron como emergencias y que tenían que salirse y nunca se fueron, por ejemplo, el impuesto al cheque, ¿no? Que duró toda la vida. Duró toda la vida. Bueno, bienes personales es uno de esos casos. Bienes personales claro. es otro de esos. Ese vino por una emergencia también. Así es, era el impuesto a la riqueza. Claro, y la falta de normas claras. Lo que pasa es que la clave, es una cosa. Es lo que gastamos, ¿no? Lo que recaudamos. Si clase media, perdón, quiero terminar con el concepto. Si clase media, ¿no? Por ejemplo, que es a los que más nos cuesta llegar, ¿no? ¿Por qué llegar? Porque no tenemos ningún beneficio, tenemos que pagar un montón. Y además tenemos que pagar colegio privado, prepaga, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vos seguridad estás pagando con tus impuestos no funciona. Lo que pasa es que bueno, si vos, eso pasa. el problema es que si vos seguís, si vos no amplías la base tributaria, siempre vas a terminar pescando en el mismo lugar. Este es el gran problema. Esa es la clave. Esa es la clave. Argentina. En vez de estar, el impuesto es alto o el impuesto es bajo. Estás más trabajo genuino. No. El problema no se trata de eso. Se trata de poner en blanco a toda la economía informal. Pero pasarlo el impuesto. Yo te reviento. Es muy caro. Ustedes están todos en blanco, qué sé yo. Hay un montón de gente que no lo está. Si yo los reviento a impuestos a ustedes, yo tengo que traer nuevos que aporten, que evaden. Y no gente pobre, gente que evade como acá con el el sistema ya apunta. El hecho de que una enorme cantidad de la economía argentina esté en negro tiene que ver justamente con eso, que si vos la ponés en blanco no funciona. Lara, no ayúdame, porque lo tuve en la radio. Lo tuve en la radio. De paso, todos los días a las 6 de la mañana en Radio La Red estamos. Había un informe que decía que si una pyme paga todo lo que tiene que pagar, cargas, impuestos, necesita un 102% de lo que recauda. O sea, está por fuera de lo que puede juntar. O sea, una pyme para mantenerse viva no puede pagar todo. Correcto. Y algo que empeora el fenómeno que estábamos describiendo de que cada vez se achica la base es, por ejemplo, todas las personas que están empezando a decidir trabajar para el exterior. Esa gente que deja de tributar, deja de contribuir para las jubilaciones y cada vez crece más ese fenómeno, sobre todo entre los jóvenes, que trabajan para afuera, ganan mucho más y quizás cobran en Uruguay. Directamente. ¿A quién va a entrar un dólar? A ver, si no, estamos en el mundo. No digamos, quiero pensar que nadie va a recomendar a alguno que consiga un trabajo afuera, vení, que te den un dólar a 100 pesos. Claro. O sea, un estúpido. Por la conversión del nadie tipo de recomendaría eso. Si podés, no traigas un peso. Hay que decir, para poder sobrevivir y que después con esa plata, no sé, por lo menos mueva la economía con el consumo. Hace falta más gente que pague impuestos, más trabajadores que paguen para que no haya un desnivel entre la gran cantidad de jubilados que cobran y la poca cantidad de gente que aporta. ¿Qué haces? O sea, si vos estás presionando entonces tanto a los privados como a las personas que trabajan con impuestos, digamos, es imposible, porque el tipo que te está dando el laburo no puede pagar todas las cargas que tiene que pagar, ¿entendés? Porque como decías muy bien, el que tiene la pyme, que son la mayoría, que son los que mueven la economía del país, tienen empleo. Bueno, Diego no contó. pueden tener empleo. Pero está bien, pero ¿cuál es el tema? El huevo o la gallina, digo. ¿Por qué se recarga tanto a los que están en blanco? Porque hay muchísima gente en negro. Entonces la explicación que te dan es, yo no blanqueo porque me sale muchísimo. Bueno, cuanto menos blanquees, te va a salir cada vez más caro. Y hay otro tema de trasfondo. ¿Cuál es el, claro, el tema del trasfondo es ese. ¿Cuál es el y los sindicatos cómodos, ¿no? Porque dicen, listo, tenemos acá la quintita. La de ellos no se toca nunca. Como sociedad tenemos que exigir la eficiencia a la hora de evaluar el gasto, porque estamos muy acostumbrados a que los gobiernos hagan anuncios. Pero ¿quién de nosotros después evalúa la eficiencia de esas políticas? En todos los países serios hay políticas de control. Cristianú contaba cómo está el estado de la salud pública. Nosotros tenemos que exigir que cuando se inaugura un hospital, después ver cómo se van a aplicar esas políticas. Claro. Y cómo se lleva a cabo. Bueno, el señor Agüero ha contestado, Sergio, el Kun, contesto a capa. El patrimonio está en muchísimos países y no solo en Argentina. Ahora te pregunto, si toda tu vida generaste 100 ya pagando impuestos, ¿por qué seguís pagando? Si no tenés ingresos en el año, seguís pagando. Igual yo fui pobre y nadie me regaló nada. Fin, te quiero, le contestó a alguien. Ojo, ¿Por qué él plantea eso? Una cosa es en actividad. No, pero además, y otra cosa cuando deja de generar. Quiero decir porque se ensució a los jugadores un poco gratuitamente. Él lo que dijo claramente es, me parece bien que mientras yo genere plata, me cobran impuesto. En donde él estuvo muchos años, en Inglaterra, te cobran el 50% de tus ingresos, no tengo problema en pagar eso. Ahora, el patrimonio sí me parece mal. Es una opinión, no evadió, no puso nada en negro, dio una opinión bastante sensata que la mitad de la biblioteca está de acuerdo. Él ya no es un jugador activo.
Él hoy se retiró y no cobra lo que cobraba hasta hace unos meses. Bueno, entonces se está levantando. No, bueno, obvio, por otra actividad, José. Pero también lo que plantea aquí la compañera es que si nosotros tenemos una vida de jugador que nos jubilamos a los 30 y pico y ganamos 3 palos verdes por año, un día acá ganar 3 palos verdes por año. Y es raro pasar a cobrar o a vivir de... pagamos adelanto de ganancias, o sea, ¿por qué adelanto de ganancias? Todavía no sé cuánto voy a ganar. El año que viene no voy a ganar lo mismo. Me va muy mal. O sea, estoy pagando después un adelanto de algo que no estoy ganando. O sea, es como... Para mí no tienen... O sea, ¿son necesarios? Sí. Sí, ok. ¿Los impuestos son necesarios? Sí. En toda sociedad justa. ¿Tienen lógica? Hay muchos que no. Bueno, hay que pagar. Hay que pagar, eso no hay ninguna duda. Claro no hablamos de rebelión fiscal, estamos hablando de hoy en la Argentina, ¿cuánta gente cobra los planes, las jubilaciones, las pensiones? ¿Cómo hacemos con todo eso? Perdón, y hoy un piquete gigante pidiendo más planes. Sí. Y entonces digo, ¿de dónde sale todo eso? Sí, no, más planes, o en realidad uno de los pedidos era que en vez de darles un laburo municipal, ¿sí? Que lo que hacen, le meten un trabajo de 16.000 pesos, 20.000 pesos, que es por determinada gestión, que después en realidad también los utilizan y los obligan a ir a determinados actos, etcétera, si no después hay ciertas presiones. Lo que estaban pidiendo era que en vez de darle un laburo dentro de lo que son los municipios, les den laburo genuino. Eso para poder crecer, para poder... Pero el laburo genuino no se inventa de la nada. Claro. La economía que está hecha fleco. Y alguien te lo tiene que dar. El señor Agüero, recién llegado a la Argentina, también empezó a transitar nuestra ruta. Ahí le agarró... Ya se quiere rajar. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Sí? A ver, Alcún hablando de las rutas. A ver. Estamos para quejarse acá. Bueno. Yo no fui en avión. Primero porque... tenía que ir hasta Corrientes, de Corrientes bajar 3 horas y media, aquí, vamos en coche. Y de paso, a mí me encanta manejar. Entonces yo dije, bueno, agarro la camioneta y vamos por la ruta. De paso, empezamos a conocer las rutas en Argentina. Las rutas en Argentina. Yo no sé quién se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6... es un desastre. Esa es mi queja. La ruta 6 es un desastre. Yo no sé quién tiene que arreglar la ruta, pero por favor, arreglen esa ruta. Es imposible, gente, se lo digo en serio, es imposible manejar con lluvia, que me agarró la lluvia, en esa ruta. Es peligrosísimo. No se rían. Es peligrosísimo. O sea, la ruta 6, unos pozos que la ruta va y viene, primero al costadito, dame un espacio un poquitito más, dame un espacio de ruta, viste que es corta la ruta, y dame un espacio más que... Ahí está. Ok, si vos me das ese espacio, yo en caso puedo esquivar los pozos, pero no podía esquivar los pozos por el lado de la banquina. ¿Por qué? Porque si yo toqué, la banquina primero principal era la ruta y la banquina era el pasto. O sea, si vos tocas el pasto en lluvia, bueno, no sé dónde vas a parar, pero seguramente terminás pasando de largo por el pasto, te vas a... Bueno, arrancó con las rutas. Bueno, ahí está la consecuencia de los impuestos no aplicados, ¿no? Yo supongo que habla de la ruta 6, la que va de Campana a La Plata, que es la provincial de Buenos Aires. Supongo que habla de esa, no sé si habrá otra ruta 6. Le voy a dar la razón en algo y lo voy a cuestionar en otra. Yo la ruta 6 la tomo permanentemente. Suponemos que habla de esa. Permanentemente. Es cierto, y es un problema de ahora, de hace 5 años, de hace 10. No sé qué hacen, que lo hacen permanentemente, arreglan los pozos, es permanentemente camiones, por camiones, y hay unos pozos que si agarrás te puedes matar. ¿Tiene peaje o no? Eso es real. Ahí va, exactamente, diste la tecla. Va de Campana a La Plata, pasa por Pilar, pasa por Cañuelas, es tipo una media luna. Sí. Es antes era ruta y ahora es autopista. O sea, eso no lo vio porque estaba en España, seguramente en Inglaterra. Lo que era ruta se transformó en autopista. En el gobierno de Macri o de Vidal como gobernadora, construyeron en dos tramos con 20 kilómetros de distancia para hacer los peajes.
se fueron ellos y este gobierno nunca habilitó que se cobre un peaje. O sea, esa Ruta 6, con sus deficiencias, con sus problemas, es gratuita para la gente, que ahora es autopista. ¿Hay que cobrar peaje o no hay que cobrar peaje? Esa es la discusión que ahora podemos dar. Si quiere mejor mantenimiento de la autopista. ¿A quién le corresponde el mantenimiento? Yo quiero que esté en condiciones. Yo planteo otra discusión. ¿Querés que esté en condiciones? O sea, ¿Vos querés que la ruta la inauguraron hace 5 años? Pero ahí. No, yo quiero que esté en condiciones. No me quiero jugar la vida cada vez que voy por la ruta 6. A mí no me gustaría que me pongan el peaje. Paso todos los días con peaje. Yo ya pago mucho peaje. Lo vas a pagar mecánico. Lo vas a pagar mecánico o médico. O en tu vida. Sería buenísimo, como en la anterior, saber quién es el culpable, que todos lo sepamos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando asumió Macri, ¿sí?, denunciaban un montón o sea, del gobierno anterior, denunciaban un montón de rutas que se empezaban a hacer, se dejaban a mitad de, o sea, cobraban las licitaciones, todo. A mitad de camino. Hay alguien que conoce muchas zonas que se debe estar refiriendo a las 6 en Entre Ríos, entre La Paz y Gualeguay. Él viajó el mismo número. Nosotros tenemos la mirada bonaerense, porteña. Además me parece que él sí, se iba de viaje. Lo contó así. Completa crítica. No, y decía, o sea, denunciaban al gobierno anterior, ¿sí?, que dejaban un montón de rutas y autopistas sin hacer. Ahora este gobierno vuelve a denunciar al gobierno de Macri. Digo, ¿quién es culpable? Somos nosotros, entonces. O sea, exponemos la vida todo el tiempo en la ruta que porque no pagamos peaje. Este año, yo quiero llevar a mi sobrino y a mi vieja a destino sin correr peligro. Algo que podés palpar y tocar, a los que, sobre todo que este año fue excelente para el turismo interno, los que fuimos, yo fui a la costa atlántica. Vidal había hecho 17 kilómetros de la ruta, la 11, la que va al partido de la costa, y este gobierno hizo 220. Hoy vas de San Clemente a Mar de Ajó, por decir, o hasta Costa Esmeralda, que pertenece al partido de la costa, todo por autopista. Y hace 100 años que era ruta. Digo, ha cambiado algo. Lo hizo este gobierno, lo hizo. Le guste a quien le guste. Sí, también tenés la ruta 25 en Escobar, digo, hay un montón de rutas, pero también... Escobar, Villarrosa, claro, pero también depende... En realidad es... Básicamente de la autopista. Esa sí que es del otro. Vamos a hacer también lo importante es saber cómo es. Esa del otro. Vamos a decir que Agüero Cabalista y le tiraron una lamida de cemento. No va a ser un programa de rutas, sino que vamos a Ernesto Arriaga. No, pero digamos Agüero sintió que no está en condiciones. Déjame preguntar una cosa. Hicimos toda una introducción de que la grieta era horrible, qué sé yo. Terminó la introducción y Brancatelli no hizo más decir, este gobierno hizo una cosa, este gobierno hizo la otra, este gobierno bien, este gobierno mal. Pues son datos, no opinión. Pero ¿para qué hiciste la introducción? Yo no estaba de acuerdo con la introducción y me parece que vos tampoco. Entonces, ¿qué necesidad de endulzar los oídos de todo para después seguir haciendo lo mismo de siempre? Si Vidal hizo 17 kilómetros esa ruta, este gobierno hizo 220... ¿Qué culpa? Me parece bárbaro. Pero no me vengas a hacer... Para que te van a salir a desmentir. Nadie hizo 220. Eso es un Eran todos tramitos y está bien que los haga el que sea y perfecto. 160. Pero no me vengas con la cantinela de que la grieta no sirve, porque a vos te gusta la grieta. A mí me parece A mí también me gusta la grieta. Alguien que gestionó y alguien que no gestionó. Son dos cosas distintas. La grieta es ideológica, no de obra. ¿Qué peso tiene cuando un famoso, en este caso Sergio, o quien sea, pone en una red un llavador de tremendo. ¿Quién hablaba de la ruta 6 de Entre Ríos? Nadie. Lo dijo Agüero y estamos todos hablando. De los bienes personales. ¿Quién hablaba de bienes personales y la supuesta doble imposición de impuestos? Poca gente, por lo menos poca gente en forma masiva. Lo dijo Agüero y se mantuvo. Es alguien fuera de la política, ¿no? Alguien al cual no vamos a vincular nunca con la política, entonces que haga este tipo de reclamos. Que ni por la quiera. Es un personaje muy famoso. No tendrían que tener tanto valor. Los compañeros allá hace un rato dijeron algo súper bueno. Dijeron, lo que está reclamando Agüero lo reclamamos todos los días nosotros. Y digo, ¿quién nos da bola? Nadie. Lo dice Agüero y eso está mal. Bueno, no tiene que venir. No estamos diciendo que está bien. Lo que está mal después son los ataques permanentes, como Susana la otra vez, que habló y dijo Argenzuela, y los que la salen a matar. Ahora, lo que le quiero preguntar a Lara es el tema fundación. Y lo cerramos porque tengo nuevos invitados. Porque hay infinidad de famosos que tienen fundaciones. ¿Hay alguna explicación impositiva al respecto de eso? Claro, con eso, ¿evadís o con eso tenés un rol solidario? No, con eso evitás pagar ciertos impuestos, pero es un incentivo, la economía se maneja por incentivos para crear este tipo de fundaciones, pero no se debería evadir, que después se utilicen esas herramientas para hacer cosas ilegales, se utilizan un montón de herramientas. Perfecto. Bueno, atención porque en Intratable siempre nos anticipamos y mañana todo el mundo va a hablar de una nueva temática que va a tener el caso Telma Fardín. ¿Por qué? Porque va a tener lo que nos plantearon en algún momento como absolutamente necesario, un abogado en Brasil. Clave para la defensa de lo que viene. Se suman invitadas. La señora Anamá Ferreira, qué gusto verte. ¿Cómo estás, Anamá? Qué gusto. Un gusto grande. Doctora Junqueira, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por venir, ¿eh?
Un placer. ¿Cómo es el nexo acá? ¿Amiga de la doctora que va a actuar en Brasil defendiendo a Telma? Exactamente. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer eso. ¿El nexo? No, yo lo que hice fue cuando yo vi a Telma, que el juicio en Brasil se paralizó. Sí. Y yo la vi en televisión diciendo que estaba sola, que no conocía a nadie en Brasil. En mi país yo te arreglo todo. La vi muy angustiada, entonces yo dije, no puede ser, eso no puede ser. ¿Me contás todo ya y nos contás todo? Bueno, y la doctora, claro. la nueva estrategia y lo que va a pasar y una nueva polémica porque salió alguien a defender a D'Artés. Y esto hasta ahora no se daba muy seguido, Juan, así que ya lo charlamos.